Bueno, mis amores, y el segundo temita que vamos a ver el día de hoy es sobre epidemiología. Vamos a saber qué es eso y qué es lo que hace la epidemiología dentro de nuestro sistema de salud. Entonces, vamos a definir la epidemiología como la ciencia que estudia la frecuencia en la que aparecen determinadas enfermedades y cuáles son esos detonantes o esos determinantes en la población que hacen pues que sean frecuentes. Vamos a decir, según la epidemiología, que todos los problemas de salud son multicausales. ¿Qué quiere decir multicausales? Pues que tienen muchas causas, o sea, no es solamente una causa en específico, sino que hay muchos determinantes y por tanto hay muchas causas. Dentro de los principios de la epidemiología vamos a encontrar o vamos a determinar la parte de la distribución, cómo se distribuyen las enfermedades, o sea, en qué poblaciones, por decirlo de alguna manera, es más prevalente determinada enfermedad. ¿Cuáles son los determinantes? O sea, ¿qué es lo que hace que realmente esa enfermedad se potencialice o aparezca? ¿Cuáles son los factores ambientales que influyen dentro de esa aparición de la enfermedad? ¿Y cuáles son los factores de riesgo que tienen las personas que los hacen mucho más susceptibles a adquirir la enfermedad? Tenemos que dentro de las funciones de la epidemiología están estas cuatro. Primero, desarrollar la vigilancia epidemiológica. Segundo, coordinar, asesorar y realizar estudios epidemiológicos. Tercero, la investigación epidemiológica de los problemas emergentes o de los posibles problemas que vayan a afectar la salud. Y cuarto, ofrecer formación y entrenamiento de expertos y de investigadores en cuanto a la materia de epidemiología. Vamos a tener, en la epidemiología tenemos dos grandes indicadores de salud, como es la mortalidad y la morbilidad. La mortalidad, como la misma palabra lo dice que es, pues muerte, ¿cierto? La mortalidad la vamos a definir en el ámbito demográfico como la relación que existe entre el número de defunciones, o sea, de muertes ocurridas durante un tiempo en específico. Y la morbilidad vamos a relacionarlo con la aparición de enfermedad. Entonces la morbilidad va a describir como tal la cantidad de personas enfermas que se experimentan dentro de una población. Entonces mortalidad relacionamos con número de muertos, número de defunciones, y morbilidad, número de enfermos. Bueno, también tenemos que definir la parte de incidencia y prevalencia, que son otros indicadores de epidemiología. La incidencia, ¿qué es? La cantidad de casos nuevos de una enfermedad determinada. Y la prevalencia, en cambio, es el número de enfermos totales. O sea, la incidencia solamente es el número de casos nuevos. La incidencia, qué tan incidente es, qué tantos casos nuevos aparecen. Y la prevalencia es cuántos enfermos en total, no nuevos, sino todos, hay de esa enfermedad determinada. Bueno, ¿cuáles son los factores de riesgo? Decimos que en epidemiología un factor de riesgo es toda esa circunstancia o situación que va a aumentar las probabilidades de que una persona pueda tener o contraer una enfermedad o cualquier problema de salud. Entonces vamos a tener bastantes factores de riesgo que van a hacer que las personas sean mucho más susceptibles a adquirir una enfermedad. Ustedes se podrán preguntar, bueno, pero ¿por qué si en el ambiente hay muchos microorganismos? ¿Por qué si yo estuve en el mismo lugar de esa persona, por qué esa persona se enfermó y yo no? Pues resulta que depende también en gran medida de los factores de riesgo que tenga cada persona a manera individual. Entonces vamos a tener factores de riesgos que son predisponentes para que uno sea más susceptible a que esos microorganismos lo ataquen, como son los factores de riesgo reproductivos, los alimenticios, que también nos alimentamos, ¿cierto? La alimentación es fundamental para que nuestro sistema inmunológico, o sea, para que nuestras defensas estén activas. Tenemos también factores genéticos que son predisponentes. Y tenemos factores ambientales. Dentro de esos factores de riesgo tenemos solamente un factor de riesgo que es predisponente, que no podemos cambiar, que es el factor genético, o que por ejemplo es la edad o el sexo, ¿cierto? No la podemos cambiar, pero hay otros factores de riesgo que sí podemos cambiar y que podemos jugar en contra de ellos para que en vez de que sean factores de riesgo, sean factores protectores, como es la alimentación, ¿cierto? Y en general los estilos de vida.
Puede ser un factor de riesgo la alimentación, ¿por qué? Porque yo me alimente mal, pero si yo me alimento bien, ya no va a ser un factor de riesgo, sino va a ser un factor protector que me va a ayudar a subir ese sistema inmunológico para que no me vaya a enfermar. Listo. Vamos a definir qué son los EISP, que serían los eventos de interés en salud pública. Como la misma palabra lo dice, vamos a decir que la investigación epidemiológica de campo se puede ser definida como tal, como la aplicación de los principios y métodos de la investigación epidemiológica para el estudio de problemas de salud inesperados, para los cuales se demanda una respuesta inmediata y una intervención oportuna de la población. ¿Qué es el CIVIGILA? El CIVIGILA es el Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública. Esa es la abreviatura. Y me dice que este CIVIGILA se ha creado para poder realizar la provisión en forma sistemática y oportuna de información sobre la dinámica, o sea, sobre cómo funcionan o cómo se van a dar determinados eventos que pueden llegar a afectar o que afectan a la como tal a la salud de los colombianos o de la población colombiana. ¿Con qué fin se hace ese CIVIGILA? Se hace con el fin de, entonces vamos a tener estos tres sistemas dentro del CIVIGILA que fueron creados en el decreto 3518 del 2006, que es el protocolo de vigilancia en salud pública. ¿Qué es este protocolo? Es una guía técnica, o sea, es un documento que es estandarizado como tal, que se estandarizan los criterios, los procedimientos y las actividades que se tienen que hacer para poder realizar las actividades de vigilancia en salud pública. ¿Qué es la unidad notificadora? Es la unidad pública que es responsable de la investigación, la confirmación y la configuración de los eventos de interés en salud pública. ¿Y qué es la unidad primaria generadora de datos? Es la entidad pública o privada que capta la ocurrencia de esos eventos en salud pública y genera una información útil y necesaria para el CIVIGILA. Listo, amores. Y aparte de eso también tenemos otro concepto que son las fichas epidemiológicas, que es como tal el documento que debemos diligenciar para poder reportar un caso de interés en salud pública. Me dicen que es importante para orientar el examen parasitológico el análisis de las fichas, que permite detectar como tal las prevalencias de la enfermedad, cuál es la población de riesgo, en qué población se da más frecuentemente, cuáles son los síntomas que se presentan y cuáles son las posibles medidas preventivas que podemos tomar. Se debe diligenciar el nombre y apellido y cuáles son los factores de riesgo que tiene propiamente la persona. Entonces acá vamos a observar un ejemplo de una ficha epidemiológica. Listo, amores. En ese segundo tema vamos a tener una tareita que lo deben hacer a mano, ya saben, que es un crucigrama sobre algunas definiciones que vimos durante las diapositivas y durante el video.